El sufrimiento forma parte de la condición humana. Nadie escapa a la experiencia del dolor, ya sea físico, emocional o espiritual. Sin embargo, lo que marca la diferencia en nuestro camino no es la presencia de la dificultad, sino la manera en que la abrazamos. Cuando las pérdidas, las decepciones o el caos tocan a nuestra puerta, solemos reaccionar con resistencia, con enojo o con rechazo. Queremos que la vida sea distinta a lo que es, y esa lucha contra la realidad multiplica el peso de la herida. El budismo nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento que añadimos al resistirnos es opcional. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa observar con atención lo que sucede sin crear una batalla interna. Cuando miramos al sufrimiento con serenidad, empieza a transformarse. Se convierte en un maestro que nos revela lecciones profundas acerca de nosotros mismos, de nuestras expectativas, de nuestros apegos. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos abrirnos a la pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa apertura convierte la herida en semilla de sabiduría. El maestro budista suele contar la historia del vaso de sal y el lago para mostrar este principio. Un discípulo, cansado de sus penas, se quejaba constantemente de su sufrimiento. El maestro entonces le pidió que pusiera un puñado de sal en un vaso con agua y lo bebiera. El agua resultó amarga, imposible de tomar. Luego le pidió que arrojara la misma cantidad de sal en un lago cercano y después bebiera del agua del lago. El discípulo notó que el agua era fresca, limpia, agradable. Entonces el maestro le explicó, el sufrimiento es como la sal, siempre está presente, pero la diferencia está en el recipiente donde lo colocamos. Si tu corazón es pequeño como un vaso, cada pena lo amarga por completo. Si tu corazón se expande como un lago, el sufrimiento pierde su poder y se diluye en la amplitud de tu ser. Este relato nos invita a comprender que el sufrimiento, en sí mismo, no determina nuestra vida. Es nuestra capacidad de ampliar la perspectiva, de abrir el corazón y de no reducirnos a la herida lo que transforma la experiencia. Cuando dejamos de identificarnos solo con la amargura, descubrimos que cada dolor contiene una enseñanza sobre la impermanencia, sobre la fragilidad de la vida y sobre la necesidad de cultivar la compasión. El sufrimiento, visto con claridad, deja de ser enemigo y se convierte en un espejo. Nos muestra dónde nos aferramos, donde colocamos expectativas rígidas, donde nuestra mente construye cárceles de control. El dolor desvela la verdad de que nada es permanente y nos empuja a mirar más allá de la superficie. Esa revelación, aunque incómoda, nos acerca a la sabiduría del despertar. Cada lágrima, cada momento de vacío, cada decepción, son mensajes que nos recuerdan que la vida no sigue el guión que deseamos, sino el orden profundo del Dharma. Comprenderlo no elimina la dificultad, pero la vuelve soportable, la vuelve digna de ser vivida. A través del sufrimiento, descubrimos que nuestra capacidad de resiliencia es mayor de lo que creíamos, y que la serenidad no depende de lo que ocurre afuera, sino de la manera en que acogemos lo que acontece dentro de nosotros. El caos suele aparecer como un visitante indeseado en nuestras vidas. Llega sin previo aviso, desorganiza lo que dábamos por seguro, sacude nuestros planes y nos deja con la sensación de estar en medio de una tormenta sin rumbo. La primera reacción es la confusión y muchas veces, el miedo. Creemos que todo se derrumba, que aquello que habíamos construido con tanto esfuerzo se desmorona en cuestión de segundos. Pero lo que desde fuera parece destrucción, desde una mirada más profunda es también apertura, posibilidad y transformación. Las crisis no son castigos ni accidentes. Son fuerzas que empujan hacia un cambio que, de otra manera, no nos atreveríamos a iniciar. Mientras estamos en la comodidad de lo conocido, nuestra vida se desliza sin grandes movimientos. Pero llega el caos para recordarnos que nada es permanente y que aferrarnos a lo estático es iluso. Lo que llamamos desastre es, en realidad, el inicio de una metamorfosis. La mente humana tiende a proteger lo que le resulta familiar, aunque sea doloroso. Sin embargo, la vida tiene la sabiduría de sacudirnos para llevarnos hacia una versión más amplia y más consciente de nosotros mismos. En este sentido, el caos se convierte en un laboratorio de transformación interior. Cuando todo se rompe, cuando ya no podemos sostener las viejas certezas, es entonces cuando nace la oportunidad de preguntarnos quiénes somos más allá de los papeles que desempeñamos y de las seguridades a las que nos aferrábamos. El caos desnuda nuestras ilusiones y nos muestra la fragilidad de lo que creíamos eterno. Aunque duele, esa desnudez es también liberadora. Nos invita a construir sobre cimientos más sólidos, a cultivar una fortaleza que no depende de lo externo, sino de la claridad interna. La metáfora de la mariposa es quizá la más clara para comprender este proceso. Dentro del capullo, la oruga se disuelve en una masa informe. Todo su antiguo cuerpo desaparece. Desde fuera, ese proceso parecería una catástrofe, como si la vida de la oruga hubiera terminado.
Pero en esa aparente destrucción se encuentra el secreto de su transformación. Solo a través de esa descomposición puede emerger la mariposa con sus alas nuevas. El caos del capullo es el puente hacia la libertad del vuelo. Así también en nuestra vida. Las rupturas, las pérdidas, los fracasos, cumplen la misma función que el capullo. Rompen la forma anterior para dar lugar a un ser más pleno. Resistirse al caos es como impedir que la oruga entre en su crisálida, condenarse a la inmovilidad. Aceptarlo, en cambio, nos da acceso a una fuerza interior que jamás hubiéramos descubierto en la calma de la rutina. Cada crisis, por dolorosa que sea, es un recordatorio de que la vida no está estancada, sino en constante movimiento. La quietud aparente es ilusoria. El caos revela que somos parte de un proceso mayor, que todo lo que muere en nosotros lo hace para que algo nuevo pueda nacer. Quien aprende a mirar la tormenta con los ojos de la transformación ya no la teme. Reconoce que, detrás del ruido y la oscuridad, se está gestando un nuevo amanecer. La vida, en apariencia, parece un entramado caótico de sucesos que escapan a nuestra comprensión. Perdemos un trabajo sin esperarlo, una enfermedad irrumpe de manera repentina, alguien llega a nuestra vida para después marcharse. Desde la mirada limitada del ego, todo parece azar, injusticia o castigo. Sin embargo, el budismo nos recuerda que existe un orden invisible que sostiene cada experiencia. Ese orden es el Dharma, la ley profunda que gobierna la existencia y que, aunque no siempre la entendamos, fluye con absoluta coherencia. Confiar en el Dharma es aprender a descansar en la certeza de que nada ocurre fuera de su momento. Cada evento, por más duro que parezca, cumple una función en el camino de nuestro despertar. El sufrimiento se intensifica cuando creemos que todo depende de nuestro control y de nuestra capacidad de anticipar el futuro. La angustia nace cuando exigimos que la vida siga el mapa que dibujamos en nuestra mente. Pero al soltar esas expectativas rígidas, descubrimos que el río de la vida nos conduce exactamente al lugar en el que necesitamos estar. Un antiguo relato habla de un hombre arrastrado por la corriente de un río. Al principio, su instinto fue resistirse, luchar contra el agua, golpear con los brazos y las piernas para volver a la orilla que había dejado atrás. Esa lucha lo agotó hasta casi ahogarlo. Entonces comprendió que no podía vencer al río, y en un acto de entrega, se dejó flotar. Fue esa confianza la que lo llevó, finalmente, a la orilla segura que tanto anhelaba. El río nunca había sido su enemigo, su resistencia era la que lo hundía. De la misma manera, el Dharma nos enseña que la vida no se equivoca en su curso. El río siempre avanza hacia el mar. No necesitamos comprender cada giro de la corriente para saber que nos llevará donde corresponde. La confianza no elimina las dificultades, pero nos otorga serenidad. Es como navegar en la oscuridad con la certeza de que hay una brújula interior que, aunque invisible, nos guía. Cuando soltamos la necesidad de tener todas las respuestas, disminuye la carga de la ansiedad. Empezamos a reconocer que incluso aquello que no entendemos hoy, un día revelará su sentido. El Dharma es ese entramado que une cada hilo de nuestras experiencias, dándoles una coherencia que solo se revela con distancia y paciencia. Mientras tanto, nuestro papel es caminar con confianza, sabiendo que no estamos a la deriva, sino en un viaje con dirección. Confiar en el Dharma es aceptar que no todo depende de nuestro esfuerzo personal. Es abrirse a la certeza de que somos parte de un orden más vasto, un orden que nos empuja hacia la expansión, aunque a veces lo haga a través del dolor. Es dejar de pelear con lo que no controlamos para aprender a escuchar lo que la vida quiere mostrarnos. Quien confía en el Dharma no vive sin dificultades, pero sí vive con menos miedo. Sabe que cada paso, cada caída y cada renacimiento tienen sentido dentro de un plan mayor. Esa confianza se convierte en descanso, y ese descanso es el inicio de una paz profunda que no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión con la ley invisible que sostiene todo. La mente humana se aferra con fuerza a la idea de control. Queremos que las cosas ocurran como planeamos, que las personas respondan a nuestras expectativas, que el futuro se ajuste a lo que hemos imaginado. Esa ilusión de control es, sin embargo, una de las principales fuentes de sufrimiento. Nos hace vivir tensos, angustiados y frustrados cuando la vida no obedece nuestros caprichos. El budismo enseña que la existencia se parece más a un río que a una máquina, no puede programarse ni detenerse, solo puede ser recorrido. El río fluye sin pedir permiso, sin consultarnos, sin seguir la lógica de nuestros deseos. Podemos nadar en su corriente, dejarnos llevar, o podemos intentar contenerlo con las manos, agotándonos en un esfuerzo inútil. Soltar la ilusión de control no significa caer en la pasividad, sino comprender que hay un ritmo mayor que guía el curso de los acontecimientos. Desde esa comprensión, nuestras acciones dejan de ser forzadas y se convierten en gestos de armonía con la corriente de la vida.
El taoísmo llama a esto Wu Wei, acción sin esfuerzo, actuar en consonancia con el flujo natural de las cosas. Cuando aplicamos este principio, nuestras decisiones no nacen de la ansiedad por dominar el futuro, sino de la serenidad de responder al presente. En vez de remar contra la corriente, aprendemos a usar su fuerza para avanzar. Este modo de vivir nos libra de la rigidez, nos hace flexibles como el bambú, capaces de doblarnos sin quebrarnos. Aceptar lo incierto es otra consecuencia de soltar el control. La incertidumbre ya no se percibe como enemiga, sino como el espacio donde todo puede suceder. Al dejar de temer al vacío, descubrimos que allí se esconde la creatividad, la posibilidad y la libertad. La mente que quiere controlarlo todo vive en constante miedo. La mente que acepta la incertidumbre puede reposar en el presente, consciente de que cada instante trae consigo una enseñanza. La vida es como un océano inmenso. Pretender gobernar cada ola es absurdo. Lo que podemos hacer es aprender a surfearlas, a adaptarnos a sus movimientos, a reconocer que incluso la ola que nos derriba nos muestra algo de nosotros mismos. Quien suelta el control no pierde poder, gana sabiduría. Descubre que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en fluir con lo que ya es. Soltar la ilusión de control nos devuelve serenidad. Nos libera del peso de pretender que el mundo se ajuste a nuestros deseos y nos abre a la grandeza de lo real. Cada obstáculo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada pérdida se vuelve una oportunidad de comprender la impermanencia. Cada fracaso deja de ser una condena y se transforma en un puente hacia el aprendizaje. Vivir en armonía con el flujo de la vida significa, al final, despertar a una verdad simple pero liberadora. Nunca fuimos dueños del río, siempre fuimos parte de él.